uno de los más grandes saqueos, de las más grandes estafas que se cometió en Venezuela en toda nuestra historia. Hay un estimado que hace Antonio Espinosa, así por encima. Desde que cambiaron el régimen de prestaciones sociales en 1997 hasta la fecha, a los trabajadores y trabajadoras se les ha negado, se les robó a futuro, pues, en esta década, una cifra que se aproxima a 100.000 millones de dólares. ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se ha quedado con ese dinero? Fundamentalmente la burguesía venezolana. Un mecanismo expropiatorio. Por eso, bueno, yo no puedo tener otra posición. Ya habrá que discutirla, debatirla y estructurarla. Pero aquí está el mandato de la Constitución. Nosotros tenemos que, en la nueva ley orgánica del trabajo, yo no quiero decir que vamos a mirar hacia atrás, no, bueno, claro que vamos a mirar hacia atrás para evaluar el pasado, como ya lo estamos haciendo. Pero el régimen de prestaciones de la nueva ley debe tener, además de otros, los elementos fundamentales que históricamente constituyeron un logro de los trabajadores venezolanos de las luchas del siglo XX. Primero, un sistema acumulativo que reconozca la antigüedad del trabajador y la trabajadora. Y segundo, el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales en base al último salario devengado por el trabajador. ¿Sí? De ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir. Miren, está calculado con el cambio del régimen, aproximadamente la reducción del monto correspondiente a cada trabajador se aproxima al 30%. La reducción en algunos casos llegó o llega al 50%. Además, un mecanismo perverso que habrá que, Nicolás, explicarlo al país. Habrá que explicar bien qué fue lo que hicieron en 1997. Porque eso lo hicieron los adecos y los copellanos. Eso lo hizo la Cuarta República. Saquearon al pueblo, robaron a los trabajadores para cumplir un mandato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del imperialismo internacional. Y de la burguesía criolla pitiyanqui. Ahora, fíjense que yo hago la siguiente propuesta para fíjense, compañeros, saludos a todos. ¿No? Buena pancarta tienen ustedes ahí. ¿Qué figura es esa? ¿Qué figura es esa? ¿Ah? Los gallones. Ese es como la figura de un petroglifo, ¿no? Que parece a Tribilín, flaquito y mechú. Así era yo cuando era Tribilín.
Bueno, el grupo Tribilín, ¿cómo que es ese? Bueno, ¿qué fue, negra? ¿Están cansadas allá? No. CBG Alucasa, Tribunalicio, Sindicato de la Construcción, Fetrasalud, Intrapep, Federación Campesina, PSUVE, Tribilín, Sindicato de qué, Trabajadores Obreros de no sé dónde. Bueno, fíjense que ya es de noche, son las 7 de la noche. Oigan lo que les voy a proponer, porque las cosas hay que darle viabilidad, ¿verdad? Miren, si solo la deuda acumulada de estos últimos años llega a unos, dijimos cuántos, 10.000 millones de bolívares, imagínense ustedes ahora con el cambio de régimen que vamos a hacer, ¿no? Los montos que debemos prever para darle viabilidad a la nueva ley, pues deben ser, ¿no?, grandes, no son montos pequeños, no son montos pequeños, porque además yo anoche le decía a los compañeros, bueno, una lógica nada más, yo pienso por mi lógica, no soy lamentablemente abogado, Ezcarrá, no me dio tiempo para estudiar el derecho, lo estudio y lo leo, pero uno tiene una lógica. Yo le digo, porque hay opiniones de opiniones, pues. Si yo soy un trabajador, chofer de Miraflores, y hoy Chávez aprobó la ley, la nueva ley, 1 de mayo, y resulta que yo me jubilo el 2 de mayo porque cumplí 30 años. Bueno, compadre, a mí me tienen que jubilar con la nueva ley que ya está vigente. Eso es de anteojito, pues. De anteojito. De anteojito. Otra cosa ocurre con los que ya se jubilaron. Los que ya se jubilaron antes de la promulgación de la nueva ley, esa es otra cosa. Ahí sí es verdad que no podemos incluirlo. No, pues ya están jubilados. Pero se trata de hacer justicia aun cuando la carga fiscal sea grande, porque va a ser grande. Va a ser grande. ¿Sí? Entonces se trata de reconocer la antigüedad desde 1997 para acá, desde que la ley anterior fue eliminada, pues. Hay que reconocer esa antigüedad para hacer justicia en función del último salario que devenga el trabajador y de manera acumulativa, pues. Ahora, miren, yo he dado instrucciones ya y el equipo está trabajando y este documento, bueno, es símbolo o signo, pues, de ese trabajo de hace tiempo atrás, incluso antes que ustedes me hicieran este llamado, porque ya veníamos trabajando lo de la deuda, de las prestaciones y otros temas que son obligaciones del gobierno y del Estado, y tenemos que asumirla. Tenemos que asumirla, pues ¿cómo vamos a permitir que se siga acumulando una deuda por prestaciones? No. Y por otro concepto. Miren, estoy dispuesto, pero quiero que lo hagamos, bueno, por acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, a lanzar un petrobono, así le digo, petrobono, un petrobono. Bueno, el petróleo, pues, el petróleo, compadre. Si los adecos y los copellanos regalaron el petróleo, se lo robaron, se lo regalaron al imperio. Claro, ellos dicen que yo lo regalo. Ayer nada más estaban ahí unos irresponsables haciendo unos señalamientos temerarios contra mí, de que si el fondo chino es un robo, que si esto, son unos irresponsables.
Yo solo me reservo los derechos que tengo como ciudadano, ¿no? Cuando me acusan de todo eso. Águila no caza mosca. Ellos son las moscas. Yo soy el águila, el cóndor. Águila no caza mosca. ¿Quién ha visto un águila cazando mosca? ¿Quién ha visto un cóndor cazando cucarachas? Ellos son las cucarachas. Nosotros somos el cóndor. Allá ellos y su cucarachero y su mosquero. Bueno, de todo modo, señor presidente, yo le dije a Elías y a Rafael, ellos están a la orden si ustedes consideran que deben ir otra vez a explicarle a la escoria, no fue así que llamó Jordani, a la escoria que está allí en la asamblea. Si hace falta que vayan a explicarle, ellos están a la orden, señor presidente y camarada Fernando Soto Rojas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el Fondo Estratégico China-Venezuela? Ahora, qué bueno sería que así como la ley contra el olvido, ¿no?, se revisara también lo que hicieron los congresos de la Cuarta República regalando el petróleo. Habían regalado la faja petrolífera del Orinoco a las empresas transnacionales del imperialismo. Habían entregado al país. Hoy nosotros hemos recuperado la independencia. No dependemos ni de la burguesía, ni del imperialismo, ni de sus lacayos. Y eso es lo que le duele a ellos. Bueno, entonces, fíjate, yo propongo que hagamos una ley habilitante especial para crear este instrumento financiero que nos va a permitir, en primer lugar, pagar la deuda. Pagar la deuda, esta deuda acumulada de prestaciones. Esos papeles o petrobonos, yo quisiera ponerle en el nombre faja del Orinoco, bono Petro-Orinoco, porque es la faja del Orinoco liberada la que nos va a permitir llevar adelante estrategias como esta. Pero bueno, ya eso lo veremos con más detalle. Entonces, ese bono o petrobono que sea recibido por un trabajador jubilado, él podrá canjearlo, venderlo en el mercado de valores, por ejemplo, si necesita el dinero. Pero también pudiera cambiarlo por participación en empresas mixtas de petróleo, por ejemplo, algunas de las cuales ya están funcionando y están produciendo petróleo, como por ejemplo Petromonaga, donde ya estamos produciendo en la faja petrolífera del Orinoco más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Es el petróleo y un nuevo modo de distribución. Antes estaba en manos de la burguesía y del imperio, ahora está en manos del pueblo y los trabajadores. El petróleo, ese gran reservorio de riqueza a la orden de los trabajadores, del pueblo, de la revolución, del socialismo, de la justicia social. Bueno, luego también ese petrobono pudiera permitirle al trabajador que lo reciba participar en los nuevos negocios o actividades que están naciendo en la faja petrolífera del Orinoco. Por ejemplo, Rafael, pon un ejemplo ahí. Micrófono para el vicepresidente territorial, presidente de Petróleos de Venezuela. Un ejemplo nada más. Sí, presidente, serían todas las empresas mixtas nuevas de la faja en Carabobo, las de producción de petróleo, pero también estarían las empresas que necesitamos para el complejo industrial, por ejemplo el condominio y los nuevos mejoradores. Son dos ejemplos.
Las refinerías, por ejemplo. Sí, la refinería, los mejoradores. Los mejoradores. Los oleoductos, gasoductos. Las bases industriales de apoyo. Las fábricas de taladro. Las fábricas de tubería. Mire, les voy a decir una cosa. Pronto quiero que vayamos a la faja del Orinoco. Porque ya yo estoy casi que galopo. Todavía voy a ir al paso, pero pronto estaré en la faja del Orinoco. Dios mediante. Y porque tenemos que explicarle al país con más claridad lo que es ese gran proyecto socialista Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco es, yo no tengo duda en decirlo, el proyecto de desarrollo más grande y más ambicioso que hay hoy en este planeta. Y trasciende lo petrolero. Es un proyecto integral de desarrollo. Petrolero, energético, científico, tecnológico, industrial, agrícola, social. Yo, por ejemplo, invito desde ya, miren, les voy a soltar esta perla. Aquellos desempleados que se sientan en condiciones de irse a la faja del Orinoco, ven a mí que tengo flor, vámonos a la faja del Orinoco. La iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco. La iguana no volvió más, ni el mato de agua tampoco. Vámonos para el Orinoco. Vamos a hacer campamentos. Ya tenemos campamentos allá. Vamos a empezar capacitando, sobre todo a los más jóvenes, como tú que eres un muchacho, una muchacha. Bueno, esa es una de las líneas estratégicas de la gran misión, saber y trabajo. Capacitación y trabajo productivo. Bueno, ¿cuántos trabajadores necesitamos ahí, Rafael? En los próximos 5 años, como 80.000. Más o menos, cerca de 100.000 trabajadores y trabajadoras nos hacen falta para la faja petrolífera del Orinoco en los próximos 5 años. Solo para petróleo. Solo para petróleo y energía. Ahí no estamos metiendo la agricultura, la navegación por el río, las industrias madereras, actividades conexas. Bueno, Will Rangel ahí, ustedes, trabajadores petroleros, ¿dónde están los petroleros aquí? Tienen ahí un mundo de cosas por hacer. Vámonos para la faja. Vámonos. Bueno, fíjate, entonces quiero que hagamos el petrobono. Para comenzar, primero, pagando la deuda con el petrobono. Y luego, además del petrobono, hagamos un fondo de inversión como acompañante del petrobono, como parte de la estrategia. Un fondo de inversión para, utilizando la figura de cuentas de participación. El fondo tiene que incluirse también en la ley habilitante. Es un fondo que debe ser dotado de personalidad jurídica, garantías y asegurar los recursos de los trabajadores que allí decidan invertir. Nosotros vamos a comenzar colocando un capital, vamos a llamarlo semilla, en ese fondo cuando sea creado. Yo he pensado, por ejemplo, que ustedes saben que los adecos y los copellanos, la Cuarta República, estos majunches que quieren volver a gobernar el país, habían entregado la faja del Orinoco, y ustedes saben cuánto pagaban las empresas transnacionales por regalías petroleras en la faja. ¿Quién me dice? A ver, allá atrás, ¿quién me dice? ¿Cuánto pagaban? 1%, 1% pagaban. Con el cuento aquel de que eso no era petróleo, que era algo, un bitumen, que era como carbón, que no iba a dar ganancias,
que había muchos riesgos tecnológicos, que no se podía sacar ese petróleo, etcétera. Bueno, nosotros ahora estamos ahí cobrando 33% de regalía, de 1 a 33 hemos saltado. Soberanía petrolera, soberanía petrolera. Ahora, entonces yo le dije a Rafael, mira Rafael, nosotros podemos hacer un redondeo, cambiando las leyes. La regalía queda en 33, pero ese 3% podemos dirigirlo a este fondo. 3% de la regalía petrolera lo destinamos de manera permanente y continua al fondo de prestaciones, sobre el cual los trabajadores van también a aportar, a invertir, que al final de cuentas también podrá ser un fondo de inversiones para que esos recursos generen, ¿no?, dividendos y se vayan fortaleciendo. Pero bueno, eso habrá que trabajarlo con más detalle, discutirlo y explicarlo bien. Yo solo estoy haciendo el anuncio general. Quiero que hagamos el petrobono y quiero que hagamos el fondo de inversiones con los petrobonos y con las inversiones de los trabajadores y del gobierno. Inversiones petroleras en primer lugar. Bueno, luego también, para concluir, además del fondo de inversiones al que ya me he referido, quiero que hagamos un fondo de pensiones, que también está en la Constitución. Eso está enmarcado en la Constitución. ¿Ve? Para el nuevo sistema de prestaciones. Hasta ahora, cuando hablo del petrobono, estaba enfocando en primer lugar el pago de la deuda acumulada. Claro que el petrobono también nos puede servir para asumir, si no la totalidad, una parte de las nuevas prestaciones que se vayan causando todos los años. Las estadísticas me indican que cada año se jubilan cerca de 30.000 trabajadores del sector público. Bueno, yo quiero que de ahora en adelante, cuando paguemos la deuda, nosotros no nos retardemos ni un día más con ni un solo trabajador o trabajadora que se jubile, sino que le paguemos de inmediato sus prestaciones y luego sus pensiones. Bueno, luego insisto en la creación de un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones que sería distinto, Rafael, al anterior, ¿verdad? Serían el petrobono, el fondo que acompañaría al petrobono, fondo de inversión, pero luego en segundo lugar un fondo de pensiones, también avalado por la gran riqueza petrolera que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco. Porque, miren, el capitalismo es perverso. Ahorita nosotros estamos pagando 3 meses de aguinaldo. Ahora, ¿qué ocurre? El capitalismo, que está vivito y coleando en Venezuela, y la lógica del capital, aprovecha. Los capitalistas, bueno, se frotan las manos en estos días. Entonces viene el incremento de precios, las llamadas ofertas, juguetes de todo tipo, cosas de musiquita, y viene el consumismo. Y resulta que venimos y gastamos todos los aguinaldos y quedamos endeudados para enero. No, ahí es donde yo digo, tenemos que cambiar esa cultura del consumismo capitalista. Porque nos sembraron un veneno muy profundamente. Nos sembraron un veneno, el consumismo. Tenemos que ahorrar. Ahora, claro, aquí estamos planteando, abriendo un mecanismo para el ahorro productivo,
la inversión productiva. Supónganse ustedes, ya no estoy hablando de la deuda, no, pensemos en después de mayo, después de promulgada la ley, los que se van a jubilar en el 2012 y los cálculos que habrá que hacer en base a los años de trabajo y al último salario devengado y otros elementos más de justicia social. A lo mejor un trabajador o trabajadora que se jubile con el régimen nuevo que vendrá con la ley orgánica revolucionaria y socialista, en vez de salir a gastar, a consumir y a gastar lo que le costó tanto acumular y lo que ahora nosotros con un gran esfuerzo estamos reconociéndole, gracias a la revolución bolivariana que ha costado tanto, incluso sangre, vida humana, sacrificio. No es justo que ahora vayamos a alimentar la voracidad capitalista. Por eso es que yo le decía a Rafael y a Jorge, a Jordani, a Elías, a Nicolás, vamos a abrir la posibilidad de que si un trabajador recibe 50.000 bolívares, ponte tú, de prestaciones, en vez de irlos a gastar o meterlos en un banco para que los banqueros la utilicen haciendo negocios y llevándose la gran tajada, y muchas veces, como ha ocurrido aquí, haciendo estafas y después se van del país y dejan ensartado a más de uno. Por eso quiero que abramos esa posibilidad. A mí me pagaron 100.000 bolívares porque trabajé 25 años y me calcularon ahora los 25 años y el último salario, etcétera, etcétera. A lo mejor guardo la mitad e invierto la mitad en Petromonagas, y eso me va a permitir recibir dividendos y tengo garantizada mi inversión por el Estado, por el gobierno y por la empresa petrolera y por ese gran proyecto que es la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, petróleo para los trabajadores, pues, petróleo para el pueblo, para la justicia social. Yo quería adelantar esas propuestas. Aquí tengo más cálculos, pero no, se trata solo de hacer el comentario general. Yo pido apoyo, Wills, a todos ustedes para que, bueno, me ayuden a configurar esta fórmula. Pido apoyo a los trabajadores y trabajadoras para que acordemos esta fórmula que nos van a permitir cumplir con el compromiso, primero, de pagar la deuda acumulada y segundo, de darle sostenibilidad al nuevo régimen, al nuevo y justo régimen de prestaciones sociales que a partir del 1 de mayo debe activarse en Venezuela con la nueva ley orgánica del trabajo socialista, bolivariana, revolucionaria. Yo me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. ¡Que viva la central bolivariana y socialista de trabajadores de la ciudad, del campo y del mar y de los ríos! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Will Rangel! ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡La unidad nacional! Gracias, compañeros. Cuenten conmigo, que yo me la juego con ustedes, me la juego con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Los que quieran patria, vengan con Chávez.